martes es día de consultorio con nuestro doctor Robert Núñez. Gracias, doctor, por estar una vez más con nosotros. Rolando, la audiencia, hoy vamos a hablar de un tema que veníamos tocando en la semana, ¿sí? Y en este caso, centrándonos más en los pequeñitos de la casa, las alergias con el cambio de tiempo. Y bueno, contanos, doctor, por favor, sobre esto. Bueno, y es ya bastante costumbre de las personas hablar de las alergias con los cambios de temperatura. Realmente decir alérgico al cambio de tiempo es un poco erróneo, porque realmente lo que ocasiona los cambios de temperatura en el ambiente son los que producen una reacción a las personas que son más proclives a hacer esa reacción alérgica. Hay muchas personas y con el paso del tiempo, con la contaminación, el calentamiento global, ya más que tienen una tendencia a hacer reacciones alérgicas más respiratorias, y lo que produce es un cambio de tiempo, un cambio brusco de temperatura afecta directamente las vías respiratorias, la mucosa, las vías respiratorias, los componentes de las vías respiratorias. Hay unos pelitos que llaman cilios, que son los que atrapan los alergenos, que son ácaros, virus y demás, forman un moco y expulsan. Entonces con el frío se alteran esto, entonces da más posibilidad a que haya una reacción del cuerpo, y ahí tenemos las conocidas alergias respiratorias. ¿Esas son las alergias más frecuentes, doctor? Las alergias más frecuentes. Después tenemos otro tipo de alergias, que son las alergias que se producen en la piel, que son generalmente a reacción ya sea de contacto o generalmente alimentaria. Esa es la que vemos. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen de un chico que hizo una reacción alérgica probablemente alimentaria, en que muestra un edema, una hinchazón de los ojos, bipalpebral, ambos párpados, de la boca y de la cara, generalmente por una acumulación de líquido, porque el cuerpo reacciona de manera exagerada a un alergeno. ¿Sí? Este es una reacción en piel, que son como ronchas que se ven ahí, que generalmente son así suaves elevaciones de la piel, ¿verdad? Que se le llama máculas, pápulas, en las cuales se reacciona por el contacto o por el consumo de algún medicamento o algún alimento que causa esa alergia. Y por último tenemos otro estilo que les voy a pasar acá, que es de los brazos, ¿verdad? Que son otro tipo de manifestaciones en la piel. Están los demás, además las reacciones que tipo eczema, que son más o menos parecidos a eso, pero que se descascaran, ¿verdad? Es una reacción alérgica mucho más crónica y mucho más fuerte que se da en algunas personas. Se seca la piel después de esto y queda así como que se va descascarando toda esa piel. Doctor, para ese tipo de alergias, o sea, para saber si mi bebé es alérgica, no sé, al huevo, a la lactosa, a algún tipo de medicamento, ¿a partir de qué edad más o menos se le puede hacer ese tipo de pruebas? Y realmente nosotros tenemos, generalmente el pediatra ya va diagnosticando de acuerdo a la sintomatología que va mostrando. Cuando es alérgico a los alimentos, probablemente haya un problema gastrointestinal, los gases, una diarrea sin motivo, a veces los vómitos, ¿verdad? Y eso te va orientando ya que vayas al alergista, ¿verdad? Lo que hace el alergista es probablemente siempre hacer, medir, hay algunas vacunitas que hacen para medir a qué es alérgica. Aparte de eso, generalmente un diagnóstico clínico, pero ellos lo que se encargan de ver a qué es alérgico, entonces se evita ya lo que le causa alergia. En el caso, por ejemplo, del cambio del clima que veníamos hablando, yo, por ejemplo, soy alérgica a ese cambio del clima, al polvo, al humo, que la semana pasada, por ejemplo, estuve así. Y el papá también es alérgico. Por ejemplo, todas las mañanas que se le chorrea la nariz, se le tranca todo. Entonces, ¿hay posibilidad de que la criatura también salga así? Hay un factor también relacionado con una carga genética, en la cual la criatura puede también tener ese problema. Y generalmente nos alejamos de lo que nos causa. El tema de la humedad también es un tema importante. Sí, también. La humedad, porque tiende a producir unos esporos micóticos, los hongos, que son pequeños, se aspiran a veces y eso causa un cuadro respiratorio. O sea, lo grave del cuadro respiratorio alérgico es que muchas veces puede producir un broncoespasmo, el tema de las laringitis, por ejemplo, un cuadro bronquial obstructivo tipo asma, que te puede llegar a requerir muchas veces la internación. La alergia a los ácaros también, doctor, hay muy frecuente por ahora. Muy frecuente, porque son elementos que tenemos que están en todas partes. Hay los peluches, los famosos peluches que pueden acumular, las alfombras también pueden acumular, y cierto, incluso en esa pared mohosa, húmeda, también podemos tener algunos ácaros. Entonces
Generalmente ventilar los ambientes es importante, ¿verdad? Entonces hay un cambio de tiempo, la presión atmosférica mayor, hay más más presencia de alergenos en el ambiente, entre ellos muchos ácaros, y ahí te afecta en la parte respiratoria. Ahora, estaba viendo un caso en particular, no sé si siempre es así. Cuando se tratan de ese tipo de alergias, ya sea el tema de ácaro y cosas como esas, a veces tarda un poco más porque uno va diciendo, pero ¿qué es lo que le está pasando? Se tranca todo y tarda a veces en detectar que es un caso de alergia. Y tarda muchas veces porque tenemos que diferenciar muchas veces de los cuadros respiratorios que siguen habiendo de las alergias. Son muy difíciles a veces de diferenciar, pero generalmente un cuadro infeccioso respiratorio viral puede acompañarse muchas veces de fiebre, ¿verdad? Entonces el resto es parecido, tanto la congestión nasal, la rinorrea, el coscorreo de nariz, la tos también se puede dar. Se le cierra la garganta también. Entonces muchas veces es siempre importante la consulta para saber cuál es cuál, ¿verdad? Entonces, porque una infección viral respiratoria puede avanzar a un cuadro de una neumonía, una bronconeumonía, entonces es importante siempre la consulta. El tema de la alergia a los animales, doctor, vemos mucho, por ejemplo, hoy en día que le tiene alergia al pelo del gato, al pelo del perro, ¿verdad? Y cómo convivir con eso, ¿verdad? Porque siempre queremos tener una mascota en la casa, por ejemplo. Y bueno, y para eso tenemos que, primero que nada, si desarrolla alguna sintomatología, consulta generalmente con el alergista. Ahí la persona va a diagnosticar alérgica a qué es y a los animales. Y hay pautas que realmente tenemos que tener con los animales. Por ejemplo, los pelos de los gatos o otro tipo de pelos suelen quedar en el sofá, en la cama. Entonces tenemos que dictar ciertas pautas, ¿verdad? Tratar de mantener limpio, ¿verdad? Sin esos pelos, y tratar de mantener más en el patio, menor contacto con los animales. O sea, tenemos que saber primero que es alérgico. Si es alérgico, por supuesto, no vamos a poder tener esos animales. Cuando se tratan de pequeños, de niños, de niñas, ¿cuál es el riesgo, doctor, si es que no se trata debidamente los casos de alergia? Nosotros tenemos principalmente como complicación, primero que nada, que se vuelva algo crónico. Se vuelve algo crónico, eso puede eventualmente sobreinfectarse eventualmente, porque estamos teniendo constantemente mocos, porque esa es la forma de eliminar ese alergeno del cuerpo. Eventualmente se puede sobreinfectar con una bacteria y hacer eventualmente un cuadro respiratorio que le afecte ya, que requiera antibióticos, ¿verdad? Generalmente puede pasar eso por el lado infeccioso. Ahora, por el lado respiratorio lo que tenemos son las crisis broncoespasmos, tipo asma, para que la gente conozca más, en la cual se cierran los conductos respiratorios y eso es una falta de aire, es como si fuera que le estás haciendo faltar el aire al pequeño, a la persona grande incluso. El famoso le aprieta su pecho, Le aprieta su pecho. Y el chillido de pecho muchas veces puede agravar bastante. Entonces es una consecuencia que podría darse. Por eso es importante, si consultamos con el especialista, ir viendo las pautas y sabiendo cómo sacar. Generalmente antes se hacían mucho las nebulizaciones, o ya se prefiere, según los especialistas, ya pasar a los aerosoles con aerocámara. Entonces, eso es la medida más rápida y drástica para sacarle de un cuadro obstructivo al paciente. Claro. Cuando los bebés, por ejemplo, los niños son muy pequeños, de 0 a 6 meses o algo, ¿pueden ellos ya tener ese tipo de reacciones? De broncoespasmo, sí. Lo que le llamamos bronquiolitis, que fue causa muy frecuente de internaciones este otoño e invierno, ¿verdad? Generalmente se relaciona a un virus, ¿verdad? El virus sincicial respiratorio de esta vuelta, aunque cualquier virus puede dar esa reacción, entonces afecta al virus y crea una suerte de espasmo. Por eso está esa tos como perro que le dicen yaguá, ¿verdad? Y hace un espasmo y no hay ahí ningún corticoide que dar, no hay ningún inyectable más que el oxígeno y tratar de dilatar las cuerdas vocales, que es ahí donde se inflama y se cierra. ¿Los casos de alergias, doctor, se tratan con fármacos? Hay casos de alergia que se tratan con fármacos que la mayoría, de acuerdo a cada criterio médico, se usan antialérgicos como para evitar esas reacciones, ¿verdad? Eso tiene su tiempo que dar, cuándo dar, la dosis que dar, va a depender del especialista. Se usan,
A veces con éxito, otras veces no, pero justamente la ventaja de la consulta es que sabemos ya que somos alérgicos y podemos tratar muchas veces intervenir como medida de urgencia para no entrar en un cuadro de broncoespasmo, que vimos ya en adultos inclusive que cuadros respiratorios graves pueden hacer un broncoespasmo, inclusive fallecen. Ahora, doctor, cada vez hay más alérgicos. Desde bebés empezamos. ¿Cuál podría ser ese factor de que cada vez más las personas son muy susceptibles? Tenemos primero en nada la contaminación. Nosotros tenemos un ambiente cada vez más contaminado, cada vez la gente fuma más. El tema del vape también es una agresión, no disminuye la agresión que causan los cigarrillos, ¿verdad? Cada vez tenemos más humo en el ambiente, ¿verdad? Y empeora cuando hay cambios climáticos en que la presión atmosférica concentra más los alergenos en el ambiente. Doctor, quiero más un paréntesis a eso que estaba mencionando. Justo estaba hablando del tema del humo. Una persona, no precisamente un niño, pero una persona normal, un adulto que vaya a hacer una actividad física al aire libre y de repente tiene ese contacto, porque cuando vos estás corriendo, estás respirando mucho más y terminás aspirando, no sé, una quema de cubierta, una quema de basura. Por más poco que sea, te puede llegar a afectar. Te puede afectar. Inclusive vos me estás hablando de una quemazón. Rolando, si nosotros quemamos, ahí se está produciendo monóxido de carbono. Y monóxido de carbono es una agresión directa, no solamente por la acumulación que puede hacer en los pulmones, porque se va acumulando, sino agrede directamente a ese tubo que lleva el aire y la agrede, y a veces esa agresión hace que se cierre. Entonces, por eso se trata de evitar aspirar ese monóxido justamente, y por eso en los ambientes generalmente tenemos una gran cantidad de árboles. Lo que hacen los árboles es captar ese monóxido y te tira oxígeno. Por eso es importante cuando hay al aire libre que sea con mucha vegetación. Hay un mensaje, doctor, que nos llegó al WhatsApp y dice, por ejemplo, que le da una alergia en los brazos. Si es por algo que come y no le viene, dice que es alérgica de nacimiento, que se cuida pero que ahora es mucho más frecuente y quiere saber si es que la edad cuenta, si es que con el tiempo eso... Y de repente cuando la alergia se va, uno va captando, generalmente leche materna uno hace, ¿verdad? Eso generalmente los bebés toleran siempre bien, no hay una alergia a esa leche materna, entonces... una sensibilidad de ese paciente hace que cuando vaya teniendo contacto con los diferentes alergenos que producen, puede producir cierto tipo de alergia. Entonces con el tiempo puede empeorar como puede mejorar también sin tratamiento. Ahora, el de la piel generalmente suele ser por consumir algo que haga que reaccione y le saque todas esas alergias. Nuestro gran problema suele ser generalmente cuando hacemos una reacción alérgica a los medicamentos y se produce un cierre de la glotis, ¿verdad? Y ahí produce una falta respiratoria y en muchos casos hubo que las aplicaciones directas de ciertos medicamentos causaron paro respiratorio y posteriormente cardíaco también. ¿Podría considerarse o una recomendación rutinaria el hecho de hacerse una prueba para saber si sos alérgico o eso no es recomendable, doctor? No se recomienda como rutinario. O sea, no rutinario, no hay que hacer para saber si hay que tener algún tipo de alergia. Y realmente eso ya dependería de cada uno, pero yo creo que primero teníamos que siempre guiarnos por la sintomatología. Primero una manifestación. Alguna manifestación y de acuerdo a eso ver la posibilidad de alergistas, porque el pediatra o el clínico tiene que tener un conocimiento general y entonces te va a ir orientando. Generalmente cuando te das un procedimiento, lo primero que te preguntan, ¿sos alérgico a algo? Te preguntan. Tenemos que saber principalmente porque, por ejemplo, a la dipirona muchas veces hecho puede causar casos de paro respiratorio. La penicilina, por ejemplo. La penicilina, ¿verdad? Que muchas veces también tenemos que tener en cuenta que a veces hacer la prueba de la penicilina no te saca la eventualidad de un edema también alérgico y el ibuprofeno generalmente, la amoxicilina o ciertos tipos de medicamentos. Y ahí está el video. Yo hablo con propiedad, me voy, sos alérgico y ahí ya te nace la duda y vos le decís que yo sepa por lo menos no, o sea que te quedás ahí en el no sé, puede que sea, pero no sé. Y bueno, y ahí muchas veces está el arte de la persona que te está tratando, porque de repente para disminuir el efecto alérgico se suele diluir más y a medida que se va lentamente y tener una manifestación se corta esa medicación y se hace ya un antialérgico. Por eso depende del arte de la medicación y el arte de la medicina.
Nos llegan más mensajes, doctor, sí, a nuestro WhatsApp que queremos compartir también con usted y con la teleaudiencia. Sí, claro que sí. A ver, cuando me dicen que tenemos el ok. Yo tuve esta alergia, ¿cómo se trata eso? Ahí se ve en los brazos, es como unos come... Pero primero tiene que determinar si es alergia, doctor. Claro, claro. Realmente así, al mirar parece una reacción alérgica. Realmente parece. Verá, mira, generalmente yo no sugiero la automedicación, Claro. pero si tenés una urgencia, un antialérgico vía oral es espectacular. Generalmente si sale así es alimentario. O puede ser por contacto, pero cuando vemos así es alimentario. Ahí se ven bien las características que vimos acá justamente, Sí. parecido al del brazo. Al del brazo, sí. Muy parecido sí. al del brazo. Que son como unas ampollitas, ¿verdad? Más que una ampollita son como sobreelevaciones de la piel más piel. rojizas. Doctor, para las alergias así de consumición, o sea, de comida Sí. o cosas así, ¿es bueno tomar el Analer? A veces damos la clorfeniramina, que es la droga, ¿verdad? Como primer salvataje. Realmente se suele dar y no es tan falso. Muchas veces en las películas, de repente alguien come un picante y se ahoga Sí, con eso. sí. Es una realidad, pero más que nada es porque hace un cierre de las cuerdas vocales donde tiene que pasar el aire y no puede respirar, justamente. Doctor, voy a leer este último mensaje, pues son muchos. Dice, mi nieto es alérgico a la dipirona, se le hinchaba todo el labio y los párpados al ingerir, dice. Sí, y ese es potencialmente una persona ya alérgica. Entonces, cuando va a recurrir a un lugar que generalmente se le hace un inyectable para bajarle la fiebre, tiene que decirle que es alérgica. Tenemos que tener siempre, y yo eso quiero decirle siempre a las personas, a los niños, tratar de comprar un cuadernito siempre. Y cada consulta, aunque sea urgencia, tener ahí y anotar bien grande. Alérgico a la amoxicilina, alérgico a la dipirona, alérgico a tal cosa. Porque eso puede ser la diferencia entre muchos eventos de repente que se puedan dar, ¿verdad? Mira, este mensaje, doctor, dice, buenas tardes, yo no puedo consumir embutidos ni cerdo, me saca roncha y se me inflaman los párpados y los labios. Sí, también se suele ver bastante. Realmente porque la carne de cerdo tiene cierto alergeno que a alguna gente le causa esa reacción. Bueno, ¿qué tema? Lo importante es cuidarse siempre, doctor. Claro, Eso es estar muy atento, importante ¿no? cuidarse, sí. Y Acudir al médico y no automedicarse. siempre, siempre, y saber que somos alérgicos a algo, porque muchas veces uno no se va a un lugar sin la automedicación o se medica y entonces puede causar esa reacción. Doctor, nos vemos el jueves. Sí, nos vemos el jueves. Quería nomás también Sí. invitar a la gente a una corrida el 17 de septiembre, domingo, todo por el autismo, ¿verdad? Que tiene un gran grupo de personas que sufren esa condición, entonces vamos a estar apoyando esa corrida para el domingo 17 de septiembre. ¿Sí? Perfecto, doctor. Gracias, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.